En el vídeo anterior vimos cómo calcular la transformada de Laplace de varias funciones simples. En este vídeo vamos a ver el paso inverso, necesario para poder resolver ecuaciones diferenciales mediante esta herramienta. Si la transformada de Laplace de la función f de t es f mayúscula de s, decimos que la transformada inversa de Laplace o antitransformada, que notamos como L elevado a menos 1, de f de s es f de t. De la tabla de transformadas inmediatas, que dedujimos en el vídeo anterior, ya podemos calcular algunas antitransformadas. Por ejemplo, la antitransformada de 1 es la delta de Dirac, porque la transformada de la delta de Dirac es igual a 1. La antitransformada de 1 partido por s es 1, o también si se prefiere, se puede decir que la antitransformada de 1 partido por s es h de t, la función de Heaviside. Eso es así porque tanto la transformada de 1 como la de la función de Heaviside es 1 partido por s. Análogamente, a partir de la tabla, se deduce fácilmente que la antitransformada de 1 partido por s elevado a n es t elevado a n-1 partido por n-1 factorial, y que la antitransformada de 1 partido por s menos a es e elevado a por t. Es un caso muy común e importante cuando tenemos que calcular la transformada inversa de una función f mayúscula de s, que es una función racional, es decir, una fracción entre dos polinomios n de s y d de s. Comenzaremos en el caso en que la función sea propia, es decir, que el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador. En ese caso hemos de comenzar factorizando el denominador. Así podemos descomponer la fracción f de s en una suma de lo que se llaman fracciones simples. Si el denominador d de s tiene un factor simple s menos alfa, es decir, si d de s es el factor s menos alfa por d sub 1 de s, donde d sub 1 de s no tiene el factor s menos alfa, entonces en la descomposición aparecerá un sumando que será una constante a sub 1 partido por s menos alfa. Si pasa eso, diremos que alfa es un polo simple de f y esa constante a sub 1 recibe el nombre de residuo correspondiente al polo alfa. El valor del residuo puede calcularse con esta fórmula. Se multiplica la fracción f de s por el factor s menos alfa y se sustituye la s por alfa. Multiplicar por s menos alfa equivale a simplificar por el factor s menos alfa. Y queda el numerador n de s partido por el factor d sub 1 de s y luego se sustituye la s por alfa. Si en la descomposición del polinomio d de s aparece el factor s menos alfa con multiplicidad k, es decir, que el denominador descompone como s menos alfa elevado a k por un polinomio que no tiene el factor s menos alfa, entonces decimos que alfa es un polo de multiplicidad k, y en la descomposición en fracciones simples aparecen k sumandos, con a sub 1, a sub 2, a sub k como numeradores y s menos alfa elevado a todos los exponentes desde 1 hasta k como denominadores. Para calcular los numeradores, que también se llaman residuos, usamos las siguientes fórmulas. Comenzamos por el último residuo, a sub k. Este es a sub k igual a s menos alfa elevado a k por f de s, sustituyendo la s por alfa, que equivale a simplificar por el factor s menos alfa elevado a k y luego sustituir la s por alfa. Después se calcula el siguiente residuo, a sub k menos 1. Este se obtiene derivando la expresión anterior y sustituyendo después s por alfa. El siguiente es a sub k menos 2. Este es 1 partido por 2 factorial por la derivada segunda de s menos alfa elevado a k por f de s y luego sustituyendo la s por alfa. Como se está calculando a sub k menos 1, a sub k menos 2 en ese orden, a sub k menos 2 sería la expresión de a sub k menos 1 antes de sustituir la s por alfa, derivado respecto s y partido por 2.
es importante no dejarse este 1/2. La fórmula general es que a sub k menos j sería 1 partido por j factorial por la derivada jésima de s menos alfa elevado a k por f de s, sustituyendo la s por alfa. De esa forma calculamos todos los residuos. Una vez encontrada la descomposición en suma de fracciones simples, luego hay que calcular las antitransformadas de cada sumando. En el caso de 1 partido por s menos alfa, directamente la antitransformada es e elevado a alfa t. En el caso de 1 partido por s menos alfa al cuadrado, la antitransformada es t por e elevado a alfa t. En el caso de 1 partido por s menos alfa al cubo, la antitransformada es t cuadrado partido por 2 por e elevado a alfa t. Y así sucesivamente. En general, la antitransformada de 1 partido por s menos alfa elevado a k es t elevado a k menos 1 partido por k menos 1 factorial por e elevado a alfa t. Usando la linealidad ya podemos calcular la antitransformada de cualquier función racional propia. Vamos a empezar por este ejemplo ilustrativo. 2s menos 3 partido por un polinomio de segundo grado que ya lo doy factorizado. Tiene dos polos simples, menos 2 y 3, es decir, descompone como producto de dos factores simples s más 2 por s menos 3. Vamos a llamar a y b a los residuos correspondientes. Para calcular el residuo a, el residuo asociado al polo menos 2, simplificamos por el factor s más 2 y sustituimos la s por menos 2. Eso queda menos 7 entre menos 5, es decir, 7 quintos. Para calcular el residuo b, el residuo asociado al polo 3, simplificamos por el factor s menos 3 y sustituimos s por 3. Eso queda 3 quintos. Por lo tanto, f de s queda descompuesto como una suma de estas dos fracciones simples, y para calcular la antitransformada basta calcular la antitransformada de cada fracción por separado. Queda el residuo 7 quintos por e elevado a menos 2t más el residuo 3 quintos por e elevado a 3t. En esta asignatura usaremos frecuentemente el programa MATLAB para realizar muchos de los cálculos. En MATLAB existe una función que se llama residue. Esta función recibe dos argumentos, los coeficientes del numerador y del denominador. Como en este caso tenemos que el denominador está factorizado, podemos usar otra función de MATLAB, que es la función poly, para darle el polinomio cuyas raíces son menos 2 y 3. La función residue devuelve dos vectores, el vector de residuos r, que es 0,6 y 1,4, y el vector de polos 3 y menos 2. Siguen el mismo orden, es decir, el primer residuo corresponde al primer polo. Podemos comprobar que obtenemos el mismo resultado que hemos hecho a mano. Veamos un segundo ejemplo con polos múltiples. F de s es una función racional propia que tiene un polo triple igual a 1. En la descomposición en fracciones simples, esa fracción es igual a una suma de tres fracciones con denominadores s-1, s-1 al cuadrado y s-1 al cubo, y cuyos numeradores son los residuos correspondientes a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Empecemos calculando a sub 3, que se encuentra simplificando por el factor s-1 al cubo y sustituyendo la s por 1. Eso da 1. A sub 2 se encuentra derivando la expresión anterior respecto a s y luego sustituyendo s por 1. Eso da 3. Y por último, a sub 1 se encuentra derivando la expresión anterior dividiendo por 2, no olvidarlo, y sustituyendo la s por 1. Como la derivada da 0, tenemos que a sub 1 es igual a 0. Por lo tanto, en la descomposición en fracciones simples tenemos únicamente dos fracciones, 3 partido por s-1 al cuadrado y 1 partido por s-1 al cubo. Se podría hacer una comprobación
de que haciendo esta suma de fracciones, poniendo como un denominador, se obtiene exactamente la fracción f de s. Bien, ahora solo falta antitransformar cada fracción simple. Y esto nos queda 3t por e elevado a t más t cuadrado partido por 2 por e elevado a t. De nuevo, podemos comprobar nuestros cálculos con el uso de la función residue de MATLAB. Cuando hay polos múltiples, MATLAB los escribe tantas veces como su multiplicidad y los residuos los da en el orden en que nosotros hemos numerado a esos residuos. Vamos a ver un tercer ejemplo para ver qué hemos de hacer si la fracción no es propia. En este caso, el grado del numerador no es menor que el grado del denominador, es igual. En este caso, hemos de comenzar haciendo la división euclídea de los polinomios. Si dividimos 2s más 1 entre s más 1, da de cociente 2 y resto menos 1. Por lo tanto, la fracción es igual al cociente 2 más el resto menos 1 entre el denominador s más 1. Toda fracción no propia es igual a un polinomio, en este caso un número 2, más una fracción propia, ya que el resto siempre es de grado menor que el divisor. Una vez hecha esta descomposición, podemos antitransformar directamente cada sumando. La antitransformada de 2 es 2 por delta de t y la antitransformada de 1 partido por s más 1 es e elevado a menos t. Siempre que tengamos una fracción no propia donde el grado del numerador es igual que el grado del denominador, aparecerá la delta de Dirac. Vamos a ver un ejemplo en el que los polos no son reales. Vamos a calcular la antitransformada de s menos 3 partido por s cuadrado más 2. Si calculamos los polos, estos son los polos complejos conjugados raíz de 2j y menos raíz de 2j. En esa asignatura llamaremos j a la unidad imaginaria en lugar de i para no confundirnos con la corriente eléctrica que también denominamos como i. Cuando los polos son complejos, estos siempre van a pares. Si P es un polo complejo, su complejo conjugado también es un polo. Vamos a llamar A y A asterisco a los residuos correspondientes. Estos nombres también expresan una propiedad, que es que los residuos asociados a polos que son complejos conjugados son números complejos conjugados, es decir, que A asterisco es el conjugado de A. Vamos a calcularlos con las mismas fórmulas que hemos visto antes. A es el residuo asociado al polo menos raíz de 2j. Pues simplificamos por el factor s más raíz de 2j y sustituimos la s por menos raíz de 2j. Esto queda este número complejo. Podemos multiplicar numerador y denominador por j para eliminar la j del denominador y dejar el denominador positivo. Si calculamos A asterisco, es decir, el residuo asociado al polo raíz de 2j, nos damos cuenta que obtenemos el complejo conjugado de A. Por tanto, la descomposición en fracciones simples queda de esta forma, donde tanto residuos como polos son complejos. Usando las mismas fórmulas para calcular las antitransformadas, queda la suma de los residuos por e elevado a los polos por t. Aunque esta expresión parece que es compleja, podemos reordenar los términos y nos daremos cuenta que desaparece la parte imaginaria. Lo escribimos así, y usando las fórmulas de Euler, que transforman senos y cosenos en exponenciales complejas, obtenemos finalmente que la antitransformada es coseno de raíz de 2 por t menos 3 partido por raíz de 2 por seno de raíz de 2 por t. Cuando los polos son complejos, hay una forma alternativa que representa muchas veces un atajo, y es descomponer la fracción de esta segunda forma.
dejando el mismo denominador y descomponiendo el numerador en el sumando que lleva la s y el que lleva el término independiente. A partir de las fórmulas de las transformadas del seno y del coseno, reconocemos que el primer sumando corresponde a un coseno y el segundo a un seno. El argumento es la raíz de 2 por t. Por tanto, obtenemos más rápidamente la misma solución. Ese segundo método es muy recomendable, es más recomendable que el primero. En el caso anterior, las raíces no solo eran complejas, eran imaginarias puras, con lo que facilita el segundo método. ¿Qué pasa si no son imaginarias puras? Por ejemplo, calcularemos la antitransformada de esta fracción. Es fácil ver que las raíces del denominador son complejas, ya que el discriminante 2 al cuadrado menos 4 por 3 es negativo. En este caso, es conveniente escribirlo en esta forma como s más algo al cuadrado más algo. El primer algo es la mitad del coeficiente de s. En este caso, la mitad de 2 es 1. Y el segundo algo es el número positivo necesario para que las dos expresiones sean iguales. En este caso, 2. Como el número es 2, necesitamos que el numerador haya un raíz de 2. Por tanto, sacamos la otra raíz de 2 fuera. Mirando las tablas, si en lugar de s más 1 fuera s, reconoceríamos que la antitransformada de raíz de 2 partido por s cuadrado más 2 es el seno de raíz de 2t. Como en lugar de s tenemos s más 1, eso supone una traslación en el espacio de Laplace, es decir, eso se transforma en multiplicar la antitransformada por el factor e elevado a menos t. Por lo tanto, la antitransformada de f mayúscula de s es raíz de 2 por el seno de raíz de 2t por e elevado a menos t.